Hola, este es el trabajo de recuperación de Emily Monte de Oca y Jennifer Colón, con el tema de la clase pasada, la filosofía medieval en la Edad Media. Hola, este es el trabajo de recuperación de Emily Monte de Oca y Jennifer Colón, con el Mi nombre es Emily Monte de Oca y yo estaré dando un breve resumen sobre la filosofía medieval. Esta se da en la Edad Media, que este periodo comenzó desde la caída del Imperio Romano Occidental en los años 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino. Con respecto a esto de cómo empieza y termina un periodo, el maestro nos estuvo explicando en la clase pasada de que para que pase esto, tiene que pasar un evento grande y de suma importancia y nos estuvo mencionando cuáles fueron aquellos. En la Edad Antigua comenzó con la escritura. La Edad Media, como ya habíamos mencionado, con la caída del Imperio Romano Occidental. La Edad Moderna comenzó con el descubrimiento de América y la Edad Contemporánea, que es la que estamos actualmente, comenzó con la Revolución Francesa. En el video que el maestro nos dejó en la plataforma, mencionaba que la filosofía medieval es un poco confusa, ya que algunos filósofos y pensadores no coincidían con las épocas. Por eso solamente se consideran a los filósofos que tenían creencias que adoptaban los dogmas de religiones monoteístas, o sea, religiones que creen en un solo Dios, como el cristianismo, judaísmo e islam. También recordemos que los dogmas son aquellos principios e ideas establecidas que no se pueden cuestionar. Son como las leyes de un país, la ley del gobierno y todo eso, que si no nos sujetamos a ellas, tienen consecuencias. Por lo tanto, la filosofía medieval se caracteriza por la aceptación de los dogmas de las religiones. En el video, la filosofía medieval se divide en dos periodos, la patrística y la escolástica, con un periodo de transición en medio de ellas. La patrística hace referencia a los padres de la iglesia, sacerdotes, monjes y obispos que se encargaron de defender la fe y establecer los dogmas. La patrística se divide en tres periodos. En el siglo I estaban los padres apostólicos, que eran los discípulos que se encargaban de predicar y enseñar el Evangelio. En el siglo II y III estaban los padres apologetas. Estos se encargaron de defender la religión ante el paganismo y el judaísmo, cuando el cristianismo no era muy aceptado. Por último están los padres de la iglesia en el siglo IV y V. Aquí, en esta época, se establecieron los dogmas de la religión. En el siglo V se dio el periodo de transición. Bueno, en esta parte no la entendí muy bien, pero trataré de explicarlo. Se manifiesta una crisis en Europa Occidental con las invasiones que azotaron todo el continente, y por esta causa el desarrollo de la filosofía medieval se detuvo. El cristianismo apenas se mantuvo en monasterios y pequeños refugios escondidos.
También en el video menciona que el pensamiento y todo eso de la filosofía medieval se conservó en el Imperio Romano del Occidente en el mundo árabe. Los árabes conservaron los textos y los tradujeron a su idioma. De aquí llegaron a la ciudad de Toledo en la casa de los traductores, donde se tradujo al latín. Y después de todo esto, llegamos al último periodo, la escolástica. El objetivo de la escolástica era armonizar el pensamiento clásico con las escrituras religiosas. Esta tuvo su desarrollo en las universidades. De aquí nace la autorita, que era un recurso para resolver conflictos y disputas. Se hacían discursos para aclararlos utilizando un método discursivo escolástico. Y este consiste en el lectio, que es el comentario de los textos, questio, el cuestionamiento o interrogante, y por último la disputatio, la discusión. La filosofía medieval. Esos son algunos de los temas más controversiales de la filosofía medieval, las cuales dieron a los filósofos y pensadores más destacados de la época, y de estos les estará hablando mi compañera Jennifer Colón. Hola, mi nombre es Jennifer Colón y voy a estar dándole continuidad al tema de la filosofía medieval, como lo estuvo mencionando mi compañera Emily anteriormente. Primero voy a hablar sobre el objetivo y las ideas iniciales. El objetivo era entender racionalmente la fe cristiana y mostrar que la fe y la razón pueden trabajar juntas. Las ideas iniciales eran que explica la fe con argumentos racionales, defiende el cristianismo frente a ideas paganas y, por último, une fe y razón como caminos hacia la misma verdad. Como podemos ver, aquí se aprecian los tres grandes pensadores. En primer lugar está San Agustín, que decía, la verdad está dentro del alma, iluminada por Dios. Un ejemplo es, no buscas la verdad afuera, la encuentras en ti, cuando Dios ilumina tu razón. El mal es ausencia del bien, no algo creado por Dios. Él propone dos maneras de vivir, ciudad de Dios, que viene siendo lo espiritual, y ciudad terrenal, que viene siendo ya lo material. Una de sus frases era, creer para entender. Primero la fe, luego la razón la profundiza. Un ejemplo sería que cuando estoy confundida y me detengo a pensar en silencio, siento que las mejores respuestas aparecen dentro de mí, como si esa claridad viniera de algo más profundo que solo mis pensamientos. El segundo filósofo que podemos visualizar es San Anselmo, famoso por su objetivo, que era mostrar que la fe también es razonable. Su argumento ontológico intenta demostrar la existencia de Dios solo con la razón. Un ejemplo, si Dios es el ser más perfecto, inimaginable, entonces debe existir también en la realidad, no solo en la mente. Mantiene que la razón es un regalo de Dios para comprender mejor lo que se cree. Un ejemplo sería cuando veo algo tan bueno que supera mis expectativas. Pienso que si puedo imaginar una perfección así, debe de haber una razón real detrás, no solo una idea en mi cabeza. Por último, está el filósofo Santo Tomás,
Santo Tomás de Aquino. Este une a Aristóteles con el cristianismo, que vendría siendo el cristianismo la fe y Aristóteles la razón. O sea, no se contradicen. La razón explica lo natural, la fe explica lo sobrenatural. Demostrar racionalmente la existencia de Dios. En primer lugar estaría primer motor, luego primera causa, luego ser necesario, pasamos a grado de perfección y por último orden del universo. Ve al humano como unidad del alma y cuerpo, no separados. Defiende la ley natural. Todos podemos distinguir el bien del mal usando la razón. Claro, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? Somos humanos y por ende razonamos, porque tenemos razonamiento. Un ejemplo sería cuando observo que todo en mi rutina tiene un orden, desde que amanece hasta que todo funciona de cierta manera, me hace pensar que nada ocurre por pura casualidad, que todo tiene una causa y un propósito. Ahora, reflexionando un poco, la filosofía medieval cambió la forma de pensar. Tomó la fe cristiana y la explicó usando la razón, como estuve hablando anteriormente, construyendo una visión del mundo donde Dios, el ser humano y el conocimiento forman un todo coherente. Es decir, así como encender una vela ilumina una habitación, o sea, así como encender una vela ilumina una habitación oscura, en la Edad Media la razón iluminó la fe, no para reemplazarla, sino para mostrar mejor lo que siempre estuvo ahí. Gracias.